¿Y si te dijera que la fecha en que naciste no fue al azar, sino una marca invisible que revela tu karma, tu sombra y tu propósito de vida más oculto? Sé que suena extraño. Tal vez incluso suena a una de esas frases esotéricas que has escuchado 1000 veces y que ya no te impresionan. Pero quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una superstición. Es una verdad enterrada bajo capas de lógica, rutina y olvido. Una verdad que tiene el poder de explicar por qué atraes ciertos tipos de personas una y otra vez. ¿Por qué repites errores que juras no volver a cometer? ¿Y por qué, a pesar de tus esfuerzos, hay una parte de ti que sigue sintiéndose vacía, atrapada o fuera de lugar? Ahora escucha con atención. Carl Jung, el padre de la psicología profunda, estudió lo que muchos científicos temían tocar. El alma. El inconsciente. Los símbolos. El destino. Y sí, el karma. Y entre sus estudios más inquietantes hay una idea poderosa. El momento de tu nacimiento no es una casualidad. Es una sincronicidad. Una coincidencia cargada de sentido. Una alineación entre tu alma y el universo. Una firma secreta que encierra todo lo que viniste a aprender, a repetir o a romper. Piénsalo por un momento. No elegiste cuándo nacer. No elegiste en qué familia. Ni el país. Ni el entorno. Y sin embargo, todo eso configuró tu carácter. Tu forma de amar. Tus miedos. Tus heridas. Tu historia. ¿Y si te dijera que tu karma personal está codificado en ese instante? ¿Y si ese día que aparece en tu documento de identidad también encierra las pistas de los traumas no resueltos que vienes cargando desde otras vidas o de los ciclos que has heredado de tu linaje? ¿No sería un crimen ignorarlo? Mira, hay dos tipos de personas viendo este video ahora mismo. Los que creen que todo lo que les pasa es azar y los que presienten que hay algo más. Los que sienten que ciertas experiencias no tienen lógica, pero sí tienen propósito. Que ciertas pérdidas, ciertos encuentros, ciertas rupturas no son errores. Son lecciones empaquetadas en dolor. Y si tú estás aquí, leyendo esto, es muy probable que ya no puedas seguir viviendo con los ojos cerrados. Porque adentro de ti, en lo más profundo, ya lo sabes. No eres una víctima de la vida. Eres un alma que olvidó el acuerdo. Y tu fecha de nacimiento es la llave. En los próximos minutos voy a mostrarte cómo leer tu fecha como si fuera un mapa sagrado. Cómo extraer de ella el arquetipo que gobierna tu vida, aunque nunca hayas escuchado esa palabra. Cómo identificar la sombra que has venido a integrar y el ciclo kármico que estás destinado a romper. Y te prometo algo más. No necesitas creer en astrología, ni en numerología, ni en vidas pasadas. Solo necesitas abrir los ojos. Escuchar. Sentir. Y dejar que lo que te voy a mostrar resuene o no resuene contigo. Porque esto no se trata de creer. Se trata de reconocer. Voy a contarte una historia. Hace unos años, conocí a una mujer que no podía mantener relaciones duraderas. Parecía que todos sus vínculos se rompían en el mismo punto. Siempre con la misma frase final: eres demasiado intensa. Después de años de terapia, cursos de autoestima y 1000 intentos por mejorar, seguía sintiéndose rota. Hasta que un día, hicimos algo diferente. Tomamos su fecha de nacimiento. La descompusimos. La analizamos desde la visión junguiana. Miramos los números como símbolos. Y lo que descubrimos fue aterrador y liberador. Su fecha coincidía con un arquetipo ancestral de abandono emocional. Un patrón repetido por generaciones. Un karma no resuelto de mujeres silenciadas. Ella no era demasiado intensa. Era el espejo de un linaje entero que gritaba por ser escuchado. Y en el momento en que lo comprendió, ya no sintió vergüenza. Sintió poder. Porque cuando entiendes el porqué profundo de tu historia, dejas de mendigar amor. Dejas de huir del rechazo. Dejas de repetir tu karma. Y por fin, comienzas a escribir tu destino. Ahora, permíteme hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir sin saber qué vino a sanar tu alma? Porque cada día que vives sin entender tu programación kármica, estás repitiendo un ciclo que no elegiste conscientemente.
Estás atrayendo lecciones que ya podrías haber trascendido. Estás confundiendo dolor con destino, cuando en realidad es solo una prueba. Tu fecha de nacimiento no es un número. Es un espejo. Y hoy quiero que te atrevas a mirar. Este video no es un horóscopo ni una lectura genérica. Es un viaje hacia lo más olvidado de ti. Una exploración guiada por los principios de la psicología profunda. Y una oportunidad única de usar ese día que te dio la vida, para empezar a vivirla desde otro lugar. Así que quédate hasta el final. Porque te aseguro que después de escuchar lo que tu fecha revela sobre tu karma, no vas a poder seguir mirándote igual. Y eso, querido amigo o amiga, no es una amenaza. Es una promesa de transformación. ¿Listo? Vamos a descifrar el código. Porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma quiere recordar la fecha de nacimiento como código del inconsciente. ¿Y si te dijera que tu fecha de nacimiento no es una coincidencia, sino un código oculto que contiene la primera pista de tu historia espiritual? No es solo una combinación de números. Es una marca impresa en el tiempo, un susurro del inconsciente que te recuerda quién eres, de dónde vienes y lo que aún te falta por sanar. Carl Jung, el padre de la psicología profunda, no desestimó el poder simbólico del momento en que llegamos al mundo. De hecho, escribió que nacemos en un momento determinado, en un lugar determinado, y como los buenos vinos, tenemos las cualidades del año y de la estación en la que nacimos. ¿Casualidad? No para la mente simbólica. Tu fecha de nacimiento es tu primer mensaje cifrado. Un lenguaje silencioso que habla en arquetipos, en ciclos, en resonancias invisibles. En ella se esconde la información kármica que tu alma eligió enfrentar. Porque nadie llega al mundo en vano. La hora exacta, el día, el mes, el año, son como coordenadas que revelan qué batallas espirituales vienes a librar y qué dones debes despertar. Cuando ignoramos esta información, vivimos atrapados en repeticiones. En relaciones que duelen sin razón. En decisiones que parecen nuestras, pero que en realidad vienen dictadas por un guión antiguo que no hemos cuestionado. La fecha no te controla, pero sí te revela el patrón que viniste a romper. La pregunta no es si tu nacimiento tiene un sentido oculto. La pregunta es, ¿estás dispuesto a descubrirlo? Porque una vez lo haces, ya no puedes volver a ser el mismo. Despiertas. Tomas las riendas. Y entonces, lo que parecía destino, se convierte en elección. ¿Te atreves a mirar el código? Arquetipos ocultos en tu número de nacimiento. Tu número de nacimiento no es un accidente. Es un símbolo vivo que resuena con un patrón psicológico profundo. Jung lo sabía, el alma habla en símbolos, y los números son uno de sus lenguajes predilectos. No por nada los antiguos sabios creían que los números eran entidades vivas, vibraciones universales que revelaban aspectos ocultos del ser. Cuando reduces tu fecha de nacimiento a un solo número, no estás jugando con matemáticas. Estás invocando una clave arquetípica. Estás trayendo al presente la energía ancestral que gobierna tu sendero interno. Ese número representa un arquetipo dominante, una figura mítica que actúa dentro de ti, te moldea, te guía y también te desafía. Tal vez seas un guerrero, cargando heridas de luchas pasadas, buscando justicia donde antes hubo abandono. Tal vez seas un sabio, marcado por vidas de introspección, aprendiendo a poner tus conocimientos al servicio de otros. O un amante que necesita sanar viejas traiciones para amar con libertad. Quizás un mago que vino a transformar el dolor en poder, pero aún teme su propia luz. Estos arquetipos no son simples categorías. Son fuerzas psíquicas activas que habitan en lo profundo de tu inconsciente. Están detrás de tus decisiones, tus reacciones, tus sueños y tus miedos más irracionales. Cuando no los reconoces, te arrastran. Cuando los comprendes, te liberan. Descubrir el arquetipo en tu número de nacimiento es como encontrar el mapa de un tesoro. Un tesoro que no está fuera de ti, sino en lo más olvidado de tu historia interior. Y ese descubrimiento, cuando ocurre, cambia tu forma de caminar por la vida. Ya no actúas a ciegas. Empiezas a vivir con propósito. Empiezas a recordar quién eres y por qué viniste. Porque tu número no solo dice algo sobre ti. Dice algo que tu alma lleva siglos esperando que comprendas. ¿Estás listo para mirarte de frente y activar al arquetipo que vive en ti?
El inconsciente colectivo y tu karma personal. No todo lo que cargas es tuyo. Hay heridas que no nacieron contigo, pero que viven en ti. Voces que te habitan sin que sepas de dónde vienen. Decisiones que parecen tuyas, pero que en realidad responden a un guión que comenzó mucho antes de tu nacimiento. Jung lo llamó el inconsciente colectivo, una reserva profunda de imágenes, recuerdos y patrones que compartimos como humanidad, como cultura, como linaje. Tu karma personal no flota en el vacío. Está entrelazado con una red invisible de memorias antiguas. Memorias que no se borran, sino que se transmiten. Y muchas veces, la fecha en la que naces no solo señala un momento del tiempo, sino una resonancia con esos legados no resueltos. Como si hubieras sido elegido, o te hubieras ofrecido, para ser el punto de inflexión donde la historia puede transformarse. ¿Por qué repites relaciones similares a las de tu madre o tu abuela? ¿Por qué sueñas con guerras que nunca viviste? ¿Por qué el miedo aparece justo cuando estás a punto de romper un patrón? Tal vez no se trate solo de tu vida. Tal vez seas el canal por el que un fragmento del inconsciente colectivo está pidiendo ser redimido. Tu fecha de nacimiento puede marcar el inicio de una misión silenciosa, sanar lo que tu linaje no pudo. Liberar lo que otros callaron. Perdonar lo que se arrastra desde generaciones. No porque estés condenado a llevarlo, sino porque estás preparado para transformarlo. Entender tu karma personal a través del inconsciente colectivo no es una carga, es un privilegio. Significa que tu dolor tiene un contexto, que tu historia no es absurda, que hay sentido en lo que repites, y sobre todo, que puedes interrumpir esa cadena. Porque cuando tú sanas, algo más grande que tú también se libera. Y ese es el verdadero poder de despertar. No solo vivir para ti, sino ser el punto donde muchas historias encuentran su cierre. ¿Estás listo para ser ese punto? Sincronicidad, tu fecha fue un accidente o una señal. El día en que naciste no fue un simple giro del azar. Fue una alineación precisa, un punto exacto en el tiempo donde el alma y el universo decidieron encontrarse. Carl Jung llamó a estos encuentros sincronicidades, eventos que parecen casuales, pero que están cargados de significado. Momentos donde la vida deja de ser una secuencia de causas y efectos y se convierte en un lenguaje secreto, lleno de símbolos que esperan ser interpretados. Tu fecha de nacimiento es uno de esos símbolos. Y si estás aquí, haciéndote esta pregunta, es porque en algún rincón de tu ser ya lo intuyes. No fue cualquier día. No fue cualquier instante. Fue una señal. Una respuesta cifrada a una pregunta que tu alma llevaba siglos formulando. Jung entendió que el universo no habla en palabras, sino en coincidencias llenas de sentido. Un número que se repite, un sueño que coincide con un suceso, una sensación inexplicable al mirar una fecha. ¿Y si todo eso no fuera locura ni superstición, sino la forma en que lo invisible nos guía? Cuando comienzas a ver tu fecha como una señal y no como un dato, tu mirada cambia. Descubres que hay una narrativa oculta detrás de lo evidente. Que los números de tu nacimiento resuenan con claves antiguas, con arquetipos, con heridas que necesitaban un cuerpo, una vida, una historia, la tuya. Tal vez naciste en el mismo día en que tu abuelo partió, o bajo el mismo cielo que una guerra olvidada. Tal vez hay algo en tu fecha que conecta con una memoria ancestral, con una misión no cumplida, con una promesa que hiciste antes de encarnar. No necesitas pruebas. Lo sentirás en el cuerpo, en el alma, en esa certeza que no se puede explicar, pero que arde. La sincronicidad no te da respuestas, pero te empuja a hacer las preguntas correctas. Y en esa búsqueda, tu vida deja de ser una rutina y se transforma en un mensaje. ¿Te atreves a leer lo que el universo escribió en el momento exacto en que naciste? Porque esa señal, esa fecha, ese código, aún espera que lo descifres. Tu sombra kármica, el lado oscuro de tu fecha. No todo lo que tu fecha de nacimiento revela es luz. También hay sombras. Y no aquellas que te hacen menos, sino las que te hacen humano. Jung lo enseñó con claridad, todo aquello que negamos de nosotros mismos, todo lo que reprimimos o rechazamos, se convierte en sombra. ¿Pero qué pasa? ¿Cuándo esa sombra no es solo personal, sino kármica? ¿Qué ocurre cuando lo que ocultas no nació en esta vida, sino que es un eco profundo de algo que vienes arrastrando desde antes? Tu fecha de nacimiento no solo marca tu entrada al mundo. También abre un portal a los desafíos invisibles que tu alma aceptó enfrentar.
Esas tendencias que parecen perseguirte sin razón. Las emociones que brotan sin causa aparente. Las decisiones autodestructivas que no sabes por qué repites. Hay un lado oscuro en ti que no elegiste conscientemente, pero que forma parte de tu equipaje espiritual. Y es ahí donde habita tu sombra kármica. Tal vez arrastras una herida de poder mal usado. O la culpa por una traición ancestral. Quizás el miedo a brillar, porque una vez que lo hiciste, te apagaron. O una necesidad constante de aprobación que nace de una historia donde fuiste invisible. Nada de eso es casual. Todo tiene raíces profundas que germinan en tu interior justo desde el día en que naciste. Pero aquí está la verdad que cambia todo: lo que niegas, te domina. Lo que enfrentas, te libera. Conocer el lado oscuro de tu fecha no es condenarte. Es encender la linterna dentro de tu propio abismo. Es entender que el karma no es castigo, sino una oportunidad de integrarte por completo. Porque tu sombra guarda también tu mayor poder. La parte de ti que es auténtica, visceral, salvaje, y que puede sanar no solo tu vida, sino tu linaje entero. Mirar esa oscuridad no es fácil. Pero es el único camino hacia la totalidad. Porque no viniste a fingir perfección. Viniste a recordar quién eres, con todas tus partes. Y cuando abraces tu sombra kármica, dejarás de temerle y empezarás a transformarla. Ese es el verdadero nacimiento. El que ocurre cuando ya estás despierto. ¿Estás listo? El arquetipo del nacimiento, portal, prueba y misión. El día en que naciste no fue solo una llegada. Fue un cruce. Un portal invisible se abrió entre el mundo espiritual y el físico, y tú lo atravesaste. Pero no lo hiciste solo. Entraste al tiempo y al cuerpo trayendo contigo un arquetipo, una fuerza psíquica profunda, un patrón eterno que definiría el modo en que vivirías, sufrirías, lucharías y también despertarías. Jung entendía que los arquetipos no son ideas. Son energías vivas, moldeadoras, que habitan en el inconsciente y se expresan en nuestras elecciones, sueños y heridas. Y el momento del nacimiento es el instante en que uno de estos arquetipos toma protagonismo, como si la vida misma dijera: esta será tu prueba. Esta, tu máscara. Este, tu camino. Algunos nacen bajo el arquetipo del héroe, destinados a confrontar obstáculos, vencer dragones internos y aprender a no huir del dolor. Otros vienen como el huérfano, para encontrar en su soledad una fuerza que no depende de nadie más. Están los mártires, los sabios, los rebeldes, los sanadores, los magos. Todos con una historia distinta, pero con un mismo propósito: recordar, atravesar y trascender. El problema surge cuando el arquetipo domina tu vida sin que lo sepas. Entonces repites patrones sin entender por qué. Te preguntas por qué siempre te traicionan, por qué siempre pierdes justo cuando estás por lograrlo, por qué llevas una tristeza que no se explica con los hechos. Ahí es donde empieza la prueba. Porque el arquetipo te desafía a ser más consciente, más despierto, más tú. Y es precisamente en ese cruce entre destino y elección donde aparece tu misión. Esa contribución única que viniste a entregar al mundo, que no puede surgir hasta que reconozcas el personaje que estás interpretando y decidas evolucionarlo. Porque el arquetipo no es una cárcel, es un inicio. Una primera forma de ser que está esperando ser superada. El nacimiento fue solo el prólogo. Tu vida entera es la historia de cómo te haces cargo de ese papel. Y tu despertar ocurre cuando ya no actúas desde la herida, sino desde la conciencia. Entonces, y solo entonces, la prueba se convierte en propósito y el portal se convierte en misión. ¿Estás dispuesto a descubrir cuál es el arquetipo que marcó tu llegada y el destino que está esperando que lo cumplas? La carta natal desde la psicología de Jung. Para muchos, la carta natal es solo un mapa astrológico lleno de símbolos misteriosos y coordenadas planetarias. Pero para Carl Jung era algo mucho más profundo, una radiografía simbólica del alma en el instante exacto en que se encarna. Una representación visual del inconsciente en movimiento. Un espejo arquetípico que revela no solo quién eres, sino en quién estás destinado a convertirte. Jung no veía la astrología como superstición, sino como una herramienta poderosa de autoconocimiento. Decía que los astros no causan nada, pero sincronizan con lo que ya está latiendo en lo más profundo de tu ser. No influyen, reflejan. No determinan, revelan.
Y tu carta natal, trazada en el momento exacto en que respiraste por primera vez, es una imagen viva de esa verdad interior que aún no recuerdas, pero que te llama constantemente. En ella se encuentran los símbolos del yo y de la sombra, del ego y del alma, del deber y del deseo. El sol representa tu centro de poder. La luna, tu mundo emocional y oculto. El ascendente, la máscara con la que te presentas al mundo, pero también el camino que debes recorrer para integrar tu ser. Cada planeta, cada casa, cada aspecto, es un fragmento de la historia que tu alma eligió contar. Cuando observas tu carta natal desde la psicología profunda, ya no buscas predecir el futuro. Buscas entender el patrón. El porqué de tus luchas, el origen de tus anhelos, la raíz de tus miedos más antiguos. Descubres que las relaciones que atraes no son casualidad, que los bloqueos que repites tienen una geometría psíquica, y que tu potencial no está en lo que haces, sino en lo que llegas a comprender. La carta natal es una invitación a mirar con ojos nuevos lo que has vivido, a reescribir tu narrativa con símbolos que hablan el idioma del alma, a descubrir que no estás roto, solo desenfocado, y que cada parte de ti, incluso la que no comprendes, tiene un lugar perfecto en el diseño de tu existencia. No necesitas creer en astrología para sentir la verdad cuando la ves reflejada en ti. Solo necesitas el valor de mirar. Porque la carta natal no te habla de lo que debes ser. Te recuerda lo que fuiste, lo que olvidaste y lo que viniste a recordar. Entonces, ¿estás listo para descifrar el mapa que el cielo dibujó para ti el día que naciste? Porque ese mapa no muestra tu destino, muestra tu alma. Y el alma nunca se equivoca cuando te llama. El retorno del alma, ciclos, crisis y despertares. Hay momentos en la vida en los que todo se rompe. El trabajo ya no tiene sentido, la pareja se desmorona, el cuerpo grita lo que el alma ha callado por años. No importa cuánto lo intentes evitar, la crisis llega. Y cuando llega, no es un castigo, es un llamado. Un retorno. Yo no sabía, la vida está estructurada en ciclos, y cada ciclo tiene una función sagrada. No viniste a mantenerte igual, viniste a despertar. Lo que tú llamas caos, el alma lo llama reajuste. Cada cierto tiempo, como si un reloj invisible marcara la hora exacta, la vida te coloca frente a un espejo que no puedes evadir. Te muestra la parte de ti que has descuidado, ignorado o traicionado. Y cuando ese momento llega, se siente como una caída. Pero en realidad, es una iniciación. Un retorno de tu alma a su propósito. Una sacudida que te recuerda quién eras antes de olvidarte de ti. En estos ciclos, nada ocurre por azar. Las rupturas, las enfermedades, los duelos, las pérdidas, son símbolos, no obstáculos. Y cuando entiendes que lo que duele no es la vida, sino la resistencia a transformarte, todo cambia. Porque te das cuenta de que la crisis no viene a destruirte. Viene a empujarte al siguiente nivel de conciencia. Hay edades en las que esto es más fuerte. A los 28, a los 36, a los 42, a los 49, ciclos que se repiten con una exactitud asombrosa. Y es ahí donde muchos se pierden o despiertan. Jung hablaba del proceso de individuación, ese momento en que dejas de vivir desde lo que esperan de ti y empiezas a vivir desde lo que eres realmente. No es cómodo, pero es real. Y lo real sana. El retorno del alma no ocurre una sola vez. Es constante. Cada ciclo es una nueva oportunidad para recordar tu misión, abrazar tu sombra y reconectar con lo que verdaderamente importa. No es fácil, pero es gloriosamente transformador. Y si estás en medio de una tormenta ahora mismo, no te equivoques, no estás cayendo, estás regresando. Regresando a ti. Al tú que olvidaste, al tú que sacrificaste, al tú que nació con un propósito más grande que sobrevivir. Ese retorno es tu renacimiento. ¿Vas a resistirlo o vas a cruzarlo con los ojos abiertos? Sanación kármica, transforma tu fecha en tu destino. Hay un momento en la vida en que todo cambia. No porque el mundo exterior se transforme, sino porque tú decides mirar distinto. Y es ahí donde la sanación comienza. Lo que parecía una carga, se convierte en llave. Lo que dolía, se vuelve maestro. Y la fecha con la que naciste, esa que muchos ven como un dato más, se revela como un portal hacia tu verdadero poder. No naciste marcado por un destino fijo. Naciste con un mapa.
Y ese mapa, aunque esté trazado con heridas, traumas y sombras, también contiene rutas de redención, puertas de salida, caminos de transformación. Yo no sabía, el inconsciente no es una cárcel, es un terreno fértil donde todo lo reprimido espera ser integrado. Tu karma no es castigo. Es un pendiente. Una historia inconclusa que tú tienes el poder de reescribir. Sanar kármicamente no es borrar el pasado, es mirarlo con ojos nuevos. Es entender que fuiste herido en otros tiempos, en otras formas, quizás incluso en otras vidas. Pero ahora tienes una ventaja, la conciencia. El privilegio de poder detener la repetición. De decidir que el patrón se acaba contigo. De tomar esa fecha de nacimiento y convertirla, no en excusa, sino en misión cumplida. La sanación kármica ocurre cuando dejas de huir y empiezas a dialogar con lo que duele. Cuando ya no niegas tu sombra, sino que la abrazas. Cuando ves en cada persona que te hiere un espejo de algo que aún no has resuelto. Y en vez de reaccionar, eliges responder desde un lugar más elevado. Entonces la fecha ya no es solo un inicio. Es una señal de que naciste para interrumpir el ciclo. Para devolverle luz a una historia que había sido escrita en la oscuridad. Para sanar en tu nombre y en nombre de quienes vinieron antes. Y ahí, justo ahí, ocurre la verdadera alquimia. Porque cuando tú sanas, todo tu linaje respira. Y lo que parecía karma, se transforma en legado. Hoy puedes seguir repitiendo lo mismo de siempre. O puedes usar tu dolor como combustible, tu historia como mensaje y tu fecha como símbolo. No de lo que te hicieron, sino de lo que decidiste ser. Tu fecha no te define. Pero puede ser el momento exacto en que lo sagrado empezó a escribirse en ti. ¿Vas a permitir que quede sin propósito o vas a convertirla en tu destino? Si este mensaje resonó contigo, no lo ignores. Dale a suscribirte ahora mismo, porque cada semana estaré revelando verdades ocultas que pueden transformar tu manera de ver tu vida, tus relaciones y tu propósito. Déjame un comentario contándome tu fecha de nacimiento o si alguna parte de este video te hizo reflexionar profundamente. Quiero leerte, acompañarte y responderte personalmente. Y si conoces a alguien que está atravesando una crisis, un ciclo repetitivo o simplemente necesita comprender su historia desde un lugar más profundo, comparte este video con esa persona ahora mismo. Porque cuando una verdad llega a tiempo, puede cambiar un destino entero. Nos vemos en el próximo viaje al alma.